esta prédica en honor a Betty María. Esta prédica la he titulado Llamamiento, Proceso y Victoria. Digan conmigo, llamamiento, proceso y victoria. Pero no quiero predicar sin antes orar, porque si el Espíritu de Dios no me acompaña en esta predicación, no predico. Yo pido ahora, y extienda la mano sobre mí, que sea el Espíritu de Dios que recibí cuando acepté a Jesucristo, que sea colocando palabras en mi boca y consolando corazones, que sea el Espíritu de Dios hablando y mostrando lo que hay que hacer. Señor, siempre lo he dicho y lo sostengo ahora, yo no soy nada sin ti y contigo lo soy todo. Contigo, Señor, he visto la victoria. He visto, Señor, tus maravillas, milagros, sanidades, liberaciones, personas, Señor, rescatadas de los vicios de la drogadicción, Señor. Pero el primero que conozco que tú liberaste soy yo. Señor, desde que tú entraste en mí, no me has abandonado. No importa los desiertos que haya pasado, tú siempre has estado en mi lado. Y Señor, y la soledad se acabó en mi vida. Señor, yo lloré ayer delante de ti por esa niña y clamé. Señor, y lloré hora y media por ella. Pero tu voluntad, que es perfecta, se la llevó. Señor, y te doy gracias por la vida de Betty María, porque sé que está contigo. Hoy que fui a preguntar por ella, me dijeron que la niña cuando se la llevaban para el hospital porque no fueron capaces de darle una ambulancia, que porque no era grave, y la tuvieron que llevar en un taxi, y ella dijo, necesito zapatos y un vestido blanco porque allá no me reciben. Señor, y yo ese día fui y te presenté a ti, Señor, y tú la vestiste con vestiduras blancas de salvación. Te doy gracias por la vida de Betty María, Señor, y pido consuelo para sus padres que están pasando momentos terribles y de angustia, Señor. Pero, Señor, yo sé que toda lágrima de los ojos será enjuagada, Señor. Y esto es un honor a ella, Señor, esta predicación. Y yo predico, Señor, y que sea tu espíritu. Que así sea. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Digan conmigo presunción. ¿Qué es la presunción? Es algo que usted cree que es fe, pero nace de una mentalidad y no del Espíritu de Dios. Me gustó el testimonio de la hermana que decía que ella creía, pero eso no es fe, creer, porque a veces nosotros creemos que fe es creer, porque lo dice la Escritura, pero la fe es creer en Jesucristo y en su palabra. No creer lo que tú pienses, sino de lo que Dios te da y te inspira. Amén. Y a veces hay mucha presunción dentro de la iglesia y a veces nosotros fracasamos, lloramos y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Levante las manos al que le ha dicho, Dios mío, ¿por qué? Y hoy esta prédica está levantada para esas personas que dijeron, ¿por qué? Porque yo pude decir hoy, Señor, ¿por qué te la llevaste? Pero yo ya no digo esa palabra. Y espero y aspiro que esa palabra sea cambiada. ¿Para qué? Amén. Y ahí entenderán el propósito de Dios. E invito a las personas que abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13, versículo 13, el bautismo de Jesús.
¿Cuántas mentiras ha tenido que derribar Dios en mi corazón, aún siendo un ministro de Dios, conociendo a Dios? ¿Cuántas cosas Dios tiene que cambiar y renovar en mi vida? ¿Aló? Si yo como ministro de Dios digo estas palabras, pregunto, ¿cómo serán las personas que están comenzando? ¿Cómo será el proceso? ¿Aló? Entonces Jesús vino de Galilea, si lo tienen díganme amén. Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Digan conmigo, ¿los cielos fueron qué? Al Espíritu de Dios que descendía como a paloma y venía sobre él. ¿Cuántas personas anhelamos que los cielos nos sean abiertos? Levante las manos. Y que venga el Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiso decir, a este yo lo quiero, este es el que hace mi voluntad, este es mi amado, este es mi precioso. ¿O no es así? Y a veces nosotros decimos, yo soy el amado de Dios, yo soy el precioso de Dios. ¿Quién se ha sentido así? Pero a veces se siente maltratado. Pero ¿sabes qué? Después de haber estas manifestaciones de esta aprobación de Dios hacia Jesús, hay algo que a mí me impacta y que Dios ha colocado en mi corazón: la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El que llevó a Jesús al desierto, ¿quién fue? El Espíritu de Dios. Oseas 2, versículo 14, que alguien me lo lea. Oseas capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia, y te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Jesucristo fue llamado de parte de Dios a cumplir la obra y su llamamiento. Amén. Y todos los que estamos aquí somos llamados de Dios para cumplir la obra y el llamamiento. Pero Jesús fue ungido, bendecido y aprobado por Dios. ¿Qué dice la palabra, varón? Sí. Pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Entonces no fue Satanás el que lo llevó al desierto, fue Dios mismo. ¿Aló? A veces los desiertos que tú estás viviendo no significa que el culpable sea el diablo, sino Dios es el que te arroja al desierto. ¿Aló? Y ahí comienza el por qué. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío, si yo soy tu hijo, oro, voy a la iglesia? ¿Por qué estoy en desierto de necesidad económica? ¿Por qué estoy en desierto de tantos problemas y circunstancias si yo soy tu hijo? ¿Por qué permites esto conmigo? Entonces, el por qué permite que venga el diablo a colocar respuestas. Y las respuestas son: porque Dios no me quiere, porque Dios no me ama. Yo quiero decirle que todo ministro del santuario tiene que ser procesado. Y el proceso se llama desierto. Y la prueba es el desierto. ¿Aló? Y a veces nosotros tenemos una imaginación que Dios no nos quiere porque estamos viviendo en el desierto. Si arrojó a Jesús al desierto, ¿por qué a nosotros no? Porque ¿sabes qué? A veces estamos tan metidos en una realidad y engañados por este mundo y este sistema que tenemos nuestro orden de prioridades patas arriba. Dice la palabra de Dios, primero Dios. Pero ¿sabe dónde lo tenemos? Lo tenemos por ahí a lo último. ¿Quién me está entendiendo? Y Dios a veces se tiene que involucrar en el desierto
para poderte hablar a tu corazón. Yo no creo en un pastor que no haya sido procesado. Yo no creo en pastores filipechines. Yo no creo en pastores que no hayan vencido al diablo. Y yo vengo a decirle de parte de Dios que qué bendición que te envían al desierto. Que qué bendición que se te levante un Satanás y un diablo. ¿Aló? Porque en el desierto es donde tú vas a ver la victoria. Pero ¿sabes qué? Mucha gente quiere la victoria sin luchas. Y yo vengo a decirte que la victoria significa haber derrotado en una batalla y haber ganado. No hay otra manera. Jesús necesitaba ser probado. Jesús necesitaba ser probado. Dice la palabra de Dios que Dios nos prueba el corazón. Y en la prueba se conoce de qué estás hecho. Y entonces dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentados por el diablo. Tremendo. Cómo el Dios de los cielos permite que su Hijo amado, el diablo, venga a tentarlo, a provocarlo, a complicarle la vida. Y yo vengo a decirle de parte de Dios que qué bendición. Yo tuve un problema hace tiempo. Yo llevo ya como 14 o 15 años que conozco de Dios. Yo estuve en su presencia 4 horas. Dios me ha usado para milagros impresionantes. Tengo casi todos los dones del Espíritu. Hablo en lenguas, canto en lenguas, sanidades, milagros, profecías. Y cuando Dios recibía el Espíritu al mes fui bautizado. Hablaba en lenguas, cantaba la Biblia y los dones se manifestaban. Pero me pasó algo horrible. Estando durmiendo, el diablo me atacó. Se me sentó en el pecho. Y ¿sabes qué? Caí a un abismo y se me presentó en una forma de niño. Y cuando yo lo vi, un niño sentado a mi lado, aquí a mi lado izquierdo, y me quedó mirando y me dijo, adórame. Y yo le dije, no puedo, un amo y Señor tengo, y es Jesucristo. Y me iba a hablar, y cogí, le metí la mano, me mordió el dedo, sentí como la mano se me quemaba, se me volvía negra. Y entonces escuché una voz que me dijo, bésalo. Lo atraje hacia mí, lo besé. Y él salió y huyó de mí, salió pero enojado. Pero en mi corazón yo quería cogerlo a pata y a puño. Quería responder igual como él me atacó. ¿Aló? Pero yo quiero decirles algo. Ese demonio salió y se fue. Y comencé yo. ¿Por qué permitiste, Dios mío, que se me presentara este diablo? Señor, tú me tienes para libertar naciones. ¿Por qué yo tengo que vivir estas experiencias tan horribles? Señor, ¿por qué y por qué y por qué? Pero a través de los años entendí para qué. Digan conmigo, entenderé para qué. ¿Sabes que el para qué te va a explicar el propósito? Yo entendí que a Jesucristo lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero yo quiero decirte que el Espíritu nunca dejó a Cristo. No importa tu tentación, no importa tu desierto, el Espíritu de Dios está contigo. No importó que ese demonio me atacara. ¿Sabes por qué? Porque antes de los 3 días escuché una palabra del Espíritu de Dios que me dijo, todo espíritu se destruye con amor. Después que cuando yo estaba ahí y le iba a meter su golpe, escuché una voz en mi corazón que me dijo, no, bésalo. Y entendí que el Espíritu de Dios era el que me estaba guiando. ¿Me están entendiendo? Jesucristo no entró solo al desierto. Entró con el Espíritu de Dios. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, que si tú estás en un desierto, estás con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ti para guiarte y protegerte. Y yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta comencé a preguntarle, ¿y para qué
me dijo él, para que tenga la victoria. En el desierto, Jesucristo derrotó al diablo, derrotó la tentación y se probó que era el ser santo, el Mesías de Dios. En los desiertos se prueba el corazón. Cuando tú vienes aquí a la iglesia y estás pasando un desierto, hay dos opciones: quererte volver a Egipto o hacer compañía con el Espíritu Santo para vivir en el desierto. ¿Quién me está entendiendo? Yo en el desierto, que significa la necesidad, he aprendido a ser coequipero con el Espíritu Santo. ¿Quién me está entendiendo? En el desierto he aprendido a depender del Espíritu Santo. Yo no sé a quién le está hablando el Señor hoy, pero yo vengo de parte de Dios a decirte que déjate de estar quejando si estás pasando por un desierto. Yo quiero que tú entiendas que tú no estás solo en el desierto, sino que alguien está contigo esperando que tú seas amigo de Él para salir de las pruebas. Yo vengo a decirte que en el desierto no se puede vivir. El pueblo de Israel tuvo que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero yo quiero decirte que el pueblo de Israel no lo pasó. El que lo hizo pasar fue el Espíritu Santo. Una nube los guiaba, los protegía, los alimentaba. Y esa es la presencia y el poder de Dios. No importa tu desierto. Hay alguien que está en ti, que te está acompañando en tus mayores necesidades. El problema es que en el desierto no hay agua, no hay alimento, pero si tú vas con el Espíritu de Dios, hay una fuente de agua para ti en el desierto, que es el Espíritu Santo. No tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Déjeme decirte que en el desierto tú vas a aprender a comer de Dios. En el desierto vas a ver actuar al Señor a tu favor. Pero tienes que fortalecerte y coger las herramientas. Porque a mí ya no me interesa el desierto. Porque el desierto se convierte en paraíso. Y ahora lo voy a explicar por qué. Cuando usted va al desierto y usted comienza a ayunar, qué bendición que le hable el diablo. Sí. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué permitiste al diablo aquí? Dijo el Señor, porque necesitamos un enemigo para que te promueva. David, para ser promovido al rey, tuvo que pasar la prueba de valentía y tuvo que derrotar a un Goliat. Yo los quiero y los amo mucho, pero si alguien viene y me dice a mí, pastor, yo quiero que usted vaya al baño por mí, yo le digo, no puedo. Cada persona tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo. Cada persona tiene que cambiar su desierto en paraíso. Cada persona tiene que comer la palabra de Dios para nutrirse. Cada persona tiene que ver actuar a Dios en su favor. ¿Quién me está entendiendo? Cuando el diablo habla, es a través de la tentación. ¿Quién me está entendiendo? Jesucristo comenzó a ayunar, tuvo necesidad de hambre y se le presentó el diablo y le dijo, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabe que nosotros tenemos poder para crear cosas, ¿lo sabía? El diablo sabe que nosotros tenemos poder creativo. El diablo sabe que nosotros tenemos el poder destructivo. ¿Lo sabían? Y hoy les voy a enseñar, porque usted va a pelear contra el diablo. Usted va a destruir al diablo, va a arrancar, destruir y va a sembrar. Porque tu desierto será cambiado a paraíso. ¿Aló?
Y dice la palabra, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús? Porque en el desierto aprendió a vivir por la palabra. Yo en mis desiertos he aprendido a vivir por la palabra. ¿Aló? Yo no creo en el conocimiento sin experiencia. Yo no creo en un pastor formado en teología sin experiencia de desierto. Yo no creo que alguien pueda botar unción, aceite, porque las olivas necesitan ser machacadas para que salga el aceite. Así es con los siervos de Dios, necesitamos ser machacados, procesados, para saber que hay unción en nosotros. A mí que alguien me venga a decir que cómo echa el diablo y esto y nunca lo ha visto, no pasa nada. Yo sí lo he visto, lo he olido y he guerreado con él. ¿Aló? Porque Jesucristo, para poder derrotar al diablo, tenía que conocerlo y derrotarlo y poderlo echar fuera después. Imagine qué bonito el ministerio de Cristo, que una vez lo tiran al desierto. ¿Aló? Y a mí me pasó, me tenían mimado y de un momento a otro me bajaron y caí en desiertos. ¿Aló? Y me quejaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y no decía, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando usted ha pasado un proceso de un desierto, usted dirá, lo que me ha defendido es la palabra de Dios y su promesa. ¿Cuántas personas pasaron hoy aquí? Y casi todas les escuché, a todas, que gracias Dios mío, porque Él ha solucionado sus necesidades, sus desiertos. ¿Aló? No tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo vengo a decirte, si tú en tu necesidad vienes a comer de los labios de Jesús, o vas a hacer lo que hace el mundo. ¿Aló? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Cuántas personas están muriendo por no saber usar la palabra, por no entenderla? Para mí, la palabra de Dios es el arma más poderosa, constructiva y destructiva. Es de doble filo. Puede construir cosas como puede destruir cosas. ¿Me están entendiendo? Es tan poderosa que destruye el reino de Satanás. ¿Lo sabían? ¿Y sabe qué hizo el diablo? Usted tiene la espada, la hizo que se la volteara y te la claves. ¿Aló? ¿Qué hizo? Que tú te mates con la misma palabra. ¿Cuántas personas están hoy presas en sectas y presas en sus racionamientos por presunción? Ah, no, es que yo me congrego solo. Ah, no, es que yo no diezmo. Ah, no, es que esto y lo otro. Porque Dios no es esto y lo otro, sin decir nada de eso la palabra, sino porque ¿qué? Lo creen. Es pura y física presunción. La hermana, ¿cuántos años en las cosas del Señor? Y ella aquí se paró públicamente y dijo, estaba presa en eso y lo doy gracias al Señor, porque Dios me liberó. ¿Quién me está entendiendo? ¿Y sabes qué? Ese de que échate aquí y sus ángeles mandará cerca de ti, ¿sabe qué significa eso? Ese es el Salmo 91, versículo 11. Muchas personas de otras religiones a veces botan la Biblia y la única hoja sucia es el Salmo 91. ¿Es mentira o es verdad? ¿Aló?
Y el diablo se la sabe toda. El diablo se sabe la Biblia. Se la sabe. Casi todos los cristianos se la recitan. Es que escrito está. Y el diablo se la sabe. ¿Aló? ¿Y qué quería? Probar a Jesús. Pero Jesucristo nos enseñó algo. Esta liberación o esta batalla que tú, oiga, escúcheme muy bien. Jesucristo tuvo una batalla en el desierto. ¿O no fue así? Fue literal, fue una batalla. Y Jesucristo nos dio las pautas para vencer al diablo en estos diálogos con él. Él le dijo, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Primero, no tan solamente de pan vivirá el hombre. Segundo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Aló? Imagínense, el hombre en un desierto y el diablo mostrando todas las riquezas. Y yo he escuchado diferentes doctrinas de diferentes ministros de Dios y los respeto. Y a través de este versículo dicen que el diablo es dueño del mundo. Y exegéticamente es uno de los mayores errores que hay. Primero, porque ahí no habló Dios, sino habló el diablo, y el diablo es padre de mentira y no hay que creerle nada. Hay 50 versículos que dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Y este hombre, con este versículo, los testigos de Jehová sostienen que el diablo es dueño del mundo. ¿Aló? ¿Quién está hablando ahí? ¿Dios o el diablo? Jesús no tuvo que contestarle si era sí o no. Es que la Biblia nos dice que el diablo no es dueño de la tierra. El dueño de la tierra y de nuestra vida es Jesucristo. Amén. Él dijo, toda autoridad y toda potestad me es dada, como en los cielos, como en la tierra. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay 3 cosas que tienes que aprender en el proceso del desierto. Primero, que no es a través de tus fuerzas. Los líderes que levanta Cristo no son los líderes que levanta el sistema del mundo. Dios escoge de lo vil y menospreciado, de lo procesado. ¿Quién me está entendiendo? Yo creo más en un hermanito que no tenga estudio, que tenga primero o segundo de bachillerato, o primaria, o que no sepa leer ni escribir, pero que haya pasado el desierto con el Espíritu Santo, que una persona perfumada, bien vestida, y que haya pasado por institutos de teología. ¿Quién me está entendiendo? Y usted sabe que son de la otra religión. ¿Me están entendiendo? Yo creo en las personas. Y hoy se lo decía a la hermana María y a Jessica María, y le decía, mira, yo no creo en la capacidad humana. Yo no creo en el ministerio humano. Yo creo en el ministerio del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es nuestra victoria. Que el Espíritu Santo es el que nos lleva en victoria en victoria. Amén. Entonces, no te preocupes por tu desierto. Preocúpate por la compañía con que estás en el desierto. No te preocupes si no tienes dinero. No te preocupes si no tienes que comer. No te preocupes si estás endeudado. Solo tienes que preocuparte por tenerlo a Él. ¿Quién me está entendiendo?
porque donde está Él hay libertad. En el desierto es el lugar donde estarás con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he yo llorado? ¿Cuántas veces he clamado? Pero si estoy con Él, dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pida será hecho. Muchas personas no saben usar ese versículo. Ahí dice que si dos personas se ponen de acuerdo en la tierra, y yo me he puesto de acuerdo con miles y no ha sucedido nada. Cuando se dice que se pongan de acuerdo en la tierra, dos, está hablando del Espíritu Santo y tú, o Cristo y tú. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Vamos a leer un llamamiento de un hombre muy usado. Yo creo que fue el hombre más usado después de Jesús en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Le invito a que abra Corintios, 2 Corintios capítulo 12. Pablo en milagros, escritos. Yo le voy a decir algo para los que desconocen esto. Capítulo 12, 2 Corintios. Pablo escribió casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Lo sabían? Los que han estudiado lo saben. Y Pablo era usado para sanidades. Era que liberaba y hacía cantidades de cosas. Pero hay un pasaje que a mí me turbó. Es el aguijón en la carne de Pablo. Pablo sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y Pablo estuvo en el tercer cielo. Pero Pablo también tenía ¿qué? Un aguijón o un desierto. Dice la palabra en 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne.